Hola, nuevamente nos encontramos. ¿Para qué? Para poder continuar con el cálculo diferencial y aprenderlo de una forma práctica, agradable y muy clara. El tema de hoy, continuidad de una función. Va muy de la mano con límites, se van a dar cuenta, incluso en las aplicaciones que mencionará el video más adelante. ¿Qué es lo más importante? Vamos a tener en cuenta algunos aspectos. Nos pueden pedir determinar la continuidad de una función en una situación general, es decir, analizar la función en todo su esplendor, en todo su dominio, sin tener en cuenta ningún punto en particular, o en un intervalo. Entonces nos pueden especificar una zona, una parte que va de un valor X a otro, ¿cierto? Nosotros sabemos que eso es un intervalo, y analizar si en esa partecita la función es continua o no. Y tercero, pueden especificarnos un valor de la variable independiente o un punto, ¿cierto? Entonces nos van a decir, determine si la función es continua cuando X vale determinado valor. Y ahí es cuando nosotros entramos a mirar si es o no es continua. Es un tema muy sencillo. ¿Por qué? Porque la continuidad significa que vamos a analizar si la función se mantiene estable, sin interrupciones, sin asíntotas, sin saltos, sin huecos. ¿Listo? Entonces vamos a entrar en materia. Espero que el material sea completamente del agrado de ustedes. Muchos éxitos, muchachos, en todo, y ánimo y buena disposición. Bien, la continuidad va de la mano con los límites. Ahí ustedes pueden apreciar cómo nos aparece aquí señalado aplicación de límites y continuidad. Eso ya nos indica algo importante. Cuando empecemos a ver todo lo que tiene que ver con la continuidad de una función, siempre irá de la mano con lo que es límites. Aplicaciones de los límites y de la continuidad se ven muchísimo en la ingeniería civil. Un ejemplo de aplicación del límite, específicamente el límite, pero también podemos involucrar la continuidad, es un caso como el que está descrito acá. En este caso nos hablan de un típico ejercicio que tienen que resolver los ingenieros civiles cuando se están preparando para recibir ese título. El volumen de una piscina que se vacía viene expresado en función del tiempo, y el tiempo está en minutos. ¿Cuál es la fórmula o cuál es la expresión que representa ese volumen? El volumen con respecto al tiempo es igual a 2 menos raíz cuadrada de t menos 3 sobre t menos 7 metros cúbicos. Evidentemente, por la unidad de medida, por el símbolo utilizado, sabemos que están hablando de volumen. Viene la pregunta que tiene que ver con la aplicación de límites. ¿A qué valor se aproxima el volumen cuando el tiempo se aproxima a 7 minutos? ¿Ven? O sea, ya me están diciendo que la variable, que no la llaman aquí X porque específicamente es una aplicación, dice cuando t tiende a ¿qué? A 7 minutos. Y cuando nos dicen que a qué valor se aproxima el volumen, pues simplemente nos están diciendo determine el límite en ese momento. ¿Listo? Es una gran aplicación de los límites en una carrera tan importante como la ingeniería civil y muchas otras ingenierías afines. Vamos ahora a concentrarnos en la aplicación de la continuidad. Este tema es muy importante en el ritmo económico, cuando hacemos proyecciones a futuro en la parte económica, porque si no se pudieran hacer proyecciones, no sabrían los riesgos que muchos pueden tomar en el momento de hacer inversiones. Ejemplo específico, en una carrera de economía podría resolverse una situación como la que describen acá. Un comerciante vende un determinado producto y por cada Q unidades cobra la siguiente cantidad, es decir, es la cantidad de dinero que cobra de acuerdo a las ventas que realiza, ¿cierto? Entonces tiene dos fórmulas. La fórmula es 5Q con estas condiciones. Si Q, que son la cantidad de unidades, ¿cierto?, está entre 0 y 10, tomando el valor de 10 porque dice menor o igual a 10, ¿cierto? Bueno, y la otra opción es, si la cantidad de unidades es superior a 10, pues utilizaría la fórmula de raíz cuadrada de a por q al cuadrado más 500. ¿Listo? Obviamente esas fórmulas se determinan con un proceso en la parte de la carrera de economía donde nos enseñan a hacer ese proceso. Pero igual aquí lo que nosotros tenemos que identificar, es una función, y es una función segmentada o a trozos.
Y viene la pregunta. Hay que hallar cuál es el valor apropiado de A para que el precio varíe de forma continua al variar el número de unidades que se compran. Es decir, que no haya oportunidad de quiebres o saltos o interrupciones en ese proceso de venta, que realmente el producto se venda y hay que determinar cuál es ese valor constante A que sería necesario para que se mantenga la continuidad. Pero claro, nosotros en este nivel, en grado 11, ¿qué tenemos que aprender? Pues a aprender a saber cómo se determina la continuidad de una función o incluso saber cuándo no lo es, pero nos vamos a centrar en la continuidad especialmente y de la mano pues iremos aprendiendo a saber cuándo no se puede tener una continuidad y localizar exactamente el punto, el intervalo o las partes del dominio de la función que no van a ser continuas. Entremos en materia. Escuchemos con atención. Este simbolito, este gráfico que aparece aquí es para invitarnos a una buena escucha, a una muy buena observación. Entonces, muy atentos. Funciones continuas. Una función es continua cuando para cualquier valor x, variable independiente, ¿cierto? Existe un valor y, es decir, una variable dependiente, se relaciona con la independiente como lo hacen todas las funciones, pero específicamente para uno decir que una función es continua es porque para cualquier valor x siempre existirá un valor en y. Es decir, que aquellas funciones que nos digan, no, es que el valor es infinito, no nos servirían. Siempre tiene que haber un valor específico que relacione a x, ¿cierto? Para poder decir que no hay ningún huequito, ningún salto y la función entonces por ende es continua. Se comprende muy fácil cuando uno tiene la oportunidad de observar la representación gráfica, porque en ella no se van a ver saltos o huecos. Entonces es más fácil cuando nos dicen, mira, esta es la gráfica, pero si no la tenemos, obviamente hay que hacer un análisis profundo. Aquí tenemos un ejemplo cuando sí nos dan las gráficas. Aquí vemos dos gráficas. Como se puede apreciar en ambos gráficos, se trata de dos funciones segmentadas. Claro que sí, ahí se nota. Miren, esta es una función acá. Aquí viene un punto donde se convierte en otra función, por eso se le ve ese quiebre. Y en la segunda gráfica hay una primera función lineal, ¿cierto? Y específicamente es lineal porque si pasa por el centro del plano, al igual que pasaba en la gráfica de la izquierda. Y aquí vemos que después hay una interrupción, aquí hay un salto, ¿cierto? Un hueco, un espacio vacío, y luego se convierte en otra función también del estilo lineal, específicamente afín, pero que no está unida a la anterior. Entonces, en la gráfica de la izquierda hay continuidad, en la gráfica de la derecha no hay continuidad, ¿ven? Es muy fácil cuando tenemos los gráficos. Para que una función sea continua. Para que una función sea continua, se deben cumplir las siguientes tres condiciones. No es al gusto, tienen que ser exactamente las tres condiciones. De lo contrario, pues obviamente se incumpliría el carácter de que sea algo muy, muy real. Entonces, tres condiciones que deben cumplirse siempre. ¿Listo? Bueno, entonces veamos. La función está definida en el punto, el intervalo o todos los reales, según sea el requisito establecido para la continuidad. Ya me pueden decir, determíneme si es continua en un punto específico, o sea, en un valor de x específico, o en varios valores de x que están en un intervalo, o en todos los números reales que corresponden al dominio de esa función. Y hay que entrar a hacer el análisis completo. Pero lo primero es saber si está definida. Definida significa es que si yo le doy un valor a x, va a tener una pareja y. ¿Listo? Al calcular el límite de la función, ojo que está la segunda condición, este existe. O sea que el segundo paso o segunda condición es que hay que buscar el límite de la función. Recuerden que si es una función sencillita, pues simplemente hacemos el proceso normal de límites y listo. Si es una función segmentada o a trozos, recuerden que nos toca hacer todo el proceso de límites laterales. Tercera condición, el valor y correspondiente a x cuando la función sí está definida es igual, mírenlo aquí está en negrilla, al límite de la función. Es decir, para ser más exactos, el valor encontrado en la condición 1 y el valor encontrado en la condición 2 son exactamente iguales. Si eso ocurre, pues se está cumpliendo la tercera condición
y por lo tanto diríamos que sí es continua. Veamos un ejemplo. Dice, determinar si la función f de x igual a 3x al cuadrado menos 4x más 1 es continua en el punto x igual a menos 1. Vamos a verificar entonces las tres condiciones de una vez. Lo primero que quiero decirles es, recuerden que siempre hay que estar muy pendientes de qué clase de función tenemos para analizar. En este caso es una función cuadrática con sus tres términos. ¿Listo? Entonces empecemos. Primero, vamos a determinar si está definida en un punto. O sea, definido significa que a la x la vamos a reemplazar por el valor que nos indicaron acá, o sea, por menos 1. Aquí está, miren. En lugar de la x se puso menos 1. Igual a la fórmula de esta función dice 3x al cuadrado, entonces 3 en lugar de x va menos 1 al cuadrado. El segundo término es menos 4x, entonces va menos 4, en lugar de la x va menos 1. Y finalmente va un término independiente, más 1. Ya reemplazamos todas las x, evidentemente operamos. Recuerden que primero se hacen las potencias, las multiplicaciones, por último restamos y sumamos. Entonces aquí sería la potencia, sería 1 por 3, 3. 4 y 1 se multiplican primero, entonces nos daría más 4, entonces 3 más 4, 7, y más el término independiente 1 nos da 8. Simplemente es una inspección porque mis niños ya saben muy bien hacer esos reemplazos y operar fácilmente. Segunda condición, vamos a hallar el límite de esta función. Recuerden que esta es una función cuadrática o función polinómica, por lo tanto determinar el límite es directamente pasar a ¿qué? A poner límite cuando x tiende a menos 1. Recuerden que si no escribimos esto no tiene validez que calculemos el límite. Ponemos la fórmula y cuando vemos que se trata de una función polinómica, pues podemos hacerlo de siempre, que es sustituir la x por el valor que está aquí indicado, por menos 1. Entonces reemplazamos y luego operamos los términos y obviamente vamos a obtener un 8. Tercera condición. Analizamos que los resultados de 1 y 2 son iguales. 8 y 8 en la segunda condición. Por lo tanto, concluimos que la función 3x al cuadrado menos 4x más 1 es continua. ¿Listo? Eso es hacer el análisis de si eso no es continua cuando nos dan una fórmula. Pero como hay tantas clases de funciones, vamos a ver qué pasa. ¿Cómo reconocer de forma rápida la continuidad de una función teniendo en cuenta que hay muchas clases de funciones? Es muy sencillo. Toda función polinómica es continua en todo valor real. Recuerden que las funciones polinómicas pueden ser lineal, afín, cuadrática, cúbica. De orden superior puede ser de potencia 4, 5, 6. Lo importante es nada de denominadores con x y nada de que hayan por ahí radicales, ¿cierto? Porque ustedes saben que tienen condiciones, o ser logarítmicas o ser exponenciales. Por eso aquí hablamos solo de polinómicas. Segundo, las funciones racionales, ¿cierto? O sea, las que tienen forma de fracción, son continuas siempre y cuando no coincide el valor x, o sea, donde me están diciendo, ven, analiza si eso continúa o no, justo con una asíntota vertical. Es decir, si me piden determinar la continuidad de una función racional, lo importante es que justo donde me indiquen si eso no es continua, hacer su análisis, no vaya a ser la asíntota, porque si es asíntota vertical, evidentemente ahí hay un hueco, ahí hay una interrupción y por lo tanto no sería continua. ¿Listo? Entonces hay que estar pendientes de las asíntotas. Tercero, las funciones trigonométricas son continuas si se sigue su dominio exactamente. Por ejemplo, si nos indican determinar la continuidad de la función f de x igual a tangente de x cuando x es igual a pi medios, podemos concluir que no es continua en donde en pi medios, porque tangente de pi medios no existe. Aquí es muy importante, chicos, que recuerden esa valiosa trigonometría que conocen, porque la función tangente, cotangente, secante y cosecante sí tienen algunas interrupciones o asíntotas específicas. Lo importante es que las tengan muy presentes o literal se ayuden con una calculadora para mirar si existe o no en ese valor alguna continuidad o no es continua, como pasa con la tangente. La tangente de pi medios recordemos es 90 grados, la tangente de 90 grados no existe. Entonces por esa razón en ese punto no sería continua. Cuarto, las funciones exponenciales y logarítmicas son continuas en todo su dominio. Recuerden algo importante, una función cuando es pura y es exponencial,
Su dominio son todos los números reales, no hay interrupciones. La logarítmica también es continua siempre y cuando sean valores positivos. Recuerden que una función logarítmica pura toma los valores mayores a 0. ¿Listo? Por eso es que cuando hace uno la representación gráfica, las logarítmicas aparecen dibujadas al lado derecho del plano cartesiano. A ver entonces algunos ejemplos. Tenemos aquí un ejemplo con todo y gráfica, es una ayuda bastante grande, pero lo más importante que es identificar, esta es una función polinómica porque es cúbica, entonces aquí ya no lo dicen. Si es continua, sin importar si nos lo indican en un punto específico, en un intervalo o en todo su dominio, porque es una función polinómica. ¿Ven? Listo. Entonces, por ejemplo, si me dijeron, determine si la función f de x igual a x a la 3 es continua cuando x es igual a 1. Entonces, listo, 1. 1 tiene pareja, que casualmente en este caso es 1 también, por lo tanto sí es continuo, ¿ven? Y si uno analiza ya toda la gráfica, pues vemos que no tiene ningún tipo de salto o interrupción. Eso garantiza que siempre las funciones polinómicas van a ser continuas, no importa en qué valor específico nos digan. Nos pueden decir, determine si es continua en x igual a 3/4. Conclusión, sí es continua. ¿Listo? Muy bien. Tenemos aquí una función racional. Observen, f de x es igual a 1 sobre x. Esta es una función racional y por ende sabemos que siempre va a ser una gráfica que tiene 2 o más trazos. Pueden ser hasta 3 trazos diferentes. Pero como esta tiene x sencillita en el denominador, pues son 2 trazos, ¿cierto? Y como x está positiva, pues esa es una gráfica, ¿cierto? Que inicia aquí en la parte de abajo y después de 0, porque no se puede reemplazar la x por 0 porque ahí hay una asíntota, pues aparece en la parte superior del plano. Siempre va a pasar lo mismo. Si nos indicaron determinar la continuidad en el intervalo desde 0 hasta infinito, ojo que este es intervalo abierto, quiere decir que no están tomando a 0 y va hasta infinito, la respuesta es que esta función sí es continua. Claro, porque me están diciendo, mira, específicamente queremos el análisis desde 0 hasta infinito. Desde 0 hasta infinito no hay interrupciones. La gráfica es continua. Pero si nos dicen, determinen la continuidad en el punto x igual a 0, acá, nosotros sabemos que ahí hay asíntota. Ese valor no lo puede tomar, no lo toca ni por la izquierda ni por la derecha. Pues sencillamente decimos que no, que en x igual a 0, allí mismo la función no es continua. ¿Listo? Tenemos la función segmentada o a trozos, donde dice que la función es x si a x le damos valores menores que 0. O la función es cuadrática, x a la 2 más 1, si x toma valores mayores o iguales a 0. Esta vez aplicaremos las 3 condiciones para verificar la continuidad en x igual a 0. Primero, verificamos que la función está definida en x igual a 0. Esa es la primera condición. Recuerden que hay que mirar si está definida. Definida significa que yo puedo reemplazar la x por 0. En esta condición que vemos acá no se puede porque dice menores que 0. ¿Dónde sí puedo reemplazar? En la segunda fórmula, en x cuadrado más 1, porque aquí sí me dice x mayor o igual a 0. Entonces, tomamos esa formulita, decimos f, en lugar de x ponemos 0 y reemplazamos esta x por 0, la elevamos al cuadrado más 1 y resolvemos. Y esto nos da 1. Hallamos el límite. Esa es la segunda condición, ¿no? Recordemos que como es una función segmentada o a trozos, toca sacar los límites laterales. Aquí está, límite por la izquierda, ¿se acuerdan? Lo de el aparente exponente, que es un signo que me indica si es por la izquierda o por la derecha. Entonces, si es por la izquierda, es menores que 0. Entonces, uso la fórmula de x y literal, pues, ¿qué vamos a hacer? Reemplazar la x por 0 y eso nos da 0. Límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Por la derecha es mayores que 0, a la derecha. Entonces, x a la 2 más 1 sería la fórmula que se pone acá. Literal, ¿qué hacemos? Pues reemplazar. Entonces, la x se reemplaza por 0, 0 al cuadrado da 0 más 1. El límite es 1. Listo, ya tengo los dos límites, por la izquierda y por la derecha, y verificamos que se podía reemplazar la x por 0, que es la primera condición. Tercera condición, recordemos, es comparar los resultados. Verificamos si f de 0 y los límites son iguales, para concluir que la función no es continua en x igual a 0. ¿Cuál fue la falla?
Cuando miramos si estaba definida en 0, nos dio 1. Muy bien. Cuando vimos el límite por la derecha, también dio 1. Pero por la izquierda nos dio 0. Y eso hace que la función no sea continua. ¿Por qué? Porque una de las respuestas no coincidió. Y aquí vemos la gráfica por si acaso. Si quisiéramos hacer la gráfica, recuerden que se pueden ayudar con la herramienta de Mathway para que no tengan que tabular y tardarse mucho en hacer la gráfica, aunque esta es una gráfica muy sencillita. Aquí está lo que ocurre cuando x es menor que 0 y lo que ocurre cuando x es mayor o igual a 0. Ahí está, rellenito el punto porque dice mayor o igual a 0, aquí vacío o huequito. Y ahí se ve el salto, entonces es evidente que cuando x toma el valor de 0, pues no hay continuidad porque hay un salto, hay una interrupción de la gráfica. Ahora sí, para finalizar, mis niños, viene un taller. Como siempre, lo deben hacer en el cuaderno, bueno, como está indicado en la clase correspondiente con su docente, ¿cierto? Aquí ustedes notarán que vienen varios ejercicios. ¿Cuál es el propósito? El taller se debe realizar durante la clase en vivo, salvo que su docente indique otra cosa. Vienen acá formulados 10 ejercicios. Ustedes tienen a la vista la mayoría de ellos, pero solo en la clase en vivo podrán saber cuál es el ejercicio 5, el ejercicio 7 y el ejercicio 10 para realizarlo en ese instante. Si ustedes quieren y ven la posibilidad de hacer algunos de estos ejercicios antes, perfecto, claro que sí. Recuerden, eso sí, cumplir las indicaciones de los enunciados. Pero el propósito fundamental es que este taller se haga durante la clase para que no tengan que tomar tiempo extra que lo necesitan para repasar, para prepararse y para obviamente atender sus otras asignaturas de conocimiento. Mil gracias por su excelente atención y ese anhelo y deseo de seguir adelante y de no quedarse en lo básico, sino siempre exigirse mucho más porque vale la pena. Muchas gracias.